La Iglesia Católica Apostólica Romana está presumiendo de que no adora a la Virgen María ni tampoco adora las imágenes como tal. Es más, lo que te va a decir un católico es que venera a María y que las imágenes no son adoradas o veneradas por el hecho de lo que son en sí, sino por el hecho de lo que representan. Pero ¿será esto cierto? Dentro del campo semántico, lo que ha hecho la Iglesia Católica Apostólica Romana es trabajar para diferenciar a qué se le rinde culto dependiendo del término, ya que dependiendo de este sabremos cuál es el sujeto de atribución al cual se le está rindiendo culto. Obviamente, cuando hablamos de la latría, estamos hablando de rendir culto a Dios, ya que la latría es solamente adorar a Dios. Cuando hablamos de la hiperdulia, estaríamos hablando de María, cuando hablamos de la protodulia de José, y cuando hablamos de la dulia a santos o seres celestiales. Pero obviamente, aunque esto parezca muy sencillo en el campo semántico, creo que tiene ciertas objeciones a ver, ¿no?, en el campo ontológico. Claramente, en el campo ontológico, el ser humano es un ser psicosomático que puede diferenciar términos, pero no puede diferenciar actos que a simple vista son iguales. En el caso de la latría, lo que estás haciendo es rendir culto a Dios de cierta manera. Pero si haces lo mismo con la Virgen, aunque el término cambie, el acto está siendo el mismo, por lo tanto, estás rindiendo culto a una criatura de la misma manera que a Dios. Por lo tanto, entiendo las diferencias dentro del campo semántico, pero dentro del campo ontológico, el ser humano, que es un ser psicosomático, tiene problemas para saber diferenciar a la hora de cómo se rinde culto a Dios y qué diferencia hay entre ese culto a Dios y un culto, por ejemplo, a la Virgen María. La propia historia del catolicismo y los escritos católicos nos muestran que es un deber para el católico adorar las imágenes y que es un deber para el católico adorar a la Virgen. Y esto está escrito, incluso, reitero, en la propia historia de la Iglesia Católica, como veremos a continuación. En el Cuarto Concilio de Constantinopla, en el numeral 655, nos dice así: si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea su forma cuando sea glorificada. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya. Asimismo adoramos a la de los apóstoles, dignos de toda alabanza, y los que así lo sientan sean anatemas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, si nos vamos al Dezinger, vamos a ver que en el numeral 656, en su versión del texto griego, también nos dice esto: decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor, al igual que el libro de los santos evangelios. Si alguno pues no adora la imagen de Cristo, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya, y los que así lo sientan sean anatemas. A primera vista, un católico no va a ver mucho peligro en estos escritos, ya que ellos te van a decir que no adoran o veneran a la imagen por lo que ésta es en sí, sino por lo que ésta representa. Pero vamos a ver a continuación ciertos documentos muy importantes de gente muy importante dentro de la historia de la Iglesia Católica que claramente nos van a dar referencias, evidencias, mejor dicho, de las claras diferencias que hay entre la imagen y el ejemplar. Uno de los padres de la Iglesia más importante, Tomás de Aquino, en su libro Suma Teológica, parte 3, cuestión 25, este nos dice: como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe de ser adorada con honor divino. Lo que está haciendo Tomás de Aquino es claramente hacer una diferencia entre la imagen y el ejemplar, y esto mismo vendría a recordárnoslo el cardenal Roberto Bellarmino, nombrado doctor de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el 1931, donde este nos dice así. En el capítulo 20 de la edición de Praga de 1721, Roberto Bellarmino dice: el mismo honor se debe a la imagen que al ejemplar. Por ello, la imagen de Cristo debe de ser adorada con culto de latría. No solo la imagen, de manera individual, separada al ejemplar, debe de ser adorada, sino que Roberto Bellarmino especifica y nos dice con culto de latría, es decir, con ese culto que solamente se merece Dios. Por lo tanto, en este aspecto es evidente, es claro, que la Iglesia Católica cae en la idolatría a la hora de adorar imágenes con un culto que solamente se merece Dios. Y reitero, hemos visto, hay una diferencia grande entre la imagen y el ejemplar. Por lo tanto,
aquí no hay excusa ninguna. Si hay una diferencia entre la imagen y el ejemplar y se dice que se debe de adorar la imagen, se está adorando imágenes en la Iglesia Católica. También podemos ver en el Pontifical Romano de su versión del 1818 que ese anillo, ¿no?, con esa cruz que debe de llevar el Papa, ese legado del Papa, ¿no?, ese anillo que posee esa cruz debe de ser adorado, el anillo, con culto de latría. Es decir, un objeto que posee un símbolo, una imagen de una cruz, debe de ser adorado por lo que es en sí, con culto de latría. Otra vez adorando una imagen con el culto que según ellos solamente se merece Dios. Pero ¿de qué sirven que de aquí te lo digan si luego los hechos claramente demuestran lo contrario? Entonces es evidente que la Iglesia Católica Apostólica Romana sí adora imágenes, deben de adorar imágenes porque estarían en desacuerdo de todo esto. El Cuarto Concilio de Constantinopla, el de Zinger, Roberto Belarmino, Tomás de Aquino, el Pontifical Romano en su edición del 1818, si ellos profesan esa unidad dogmática y que todos creen lo mismo y que no son como los protestantes, no en ese sentido, pero luego dicen que esto no es lo que ellos creen, estarían en contra de sus propios escritos, ya sean más generales o más individuales, no más particulares. Pero claramente, si dicen que no, que están de acuerdo con todo lo que he dicho, sí adoran imágenes. Digan lo que digan, es una realidad que por mucho que la quieran pintar de una manera u otra, claramente es evidente que adoran imágenes. Una vez respondida la parte de las imágenes, quedaría saber, ¿adoran a María? Y yo creo que eso se va a ver a continuación de una manera muy visible. María de Ligorio escribe un libro que se llama Las Glorias de María, y cuando vamos a este libro podemos localizar que en la página 334 de la tercera edición vemos que dice: «Oh grande, excelsa y gloriosísima Señora, postrados a tus pies, te adoramos. Tú eres la Reina del cielo y de la tierra, la Madre de Dios, nuestra Madre». Este libro claramente se olvida de Dios, porque trata de María. Hay que hablar de María y hay que divinizarla hasta tal punto que es capaz de decir esto. Si nos vamos a la página número 5, donde en el apartado del manifiesto del autor, podemos ver que este afirma que incluso se le puede llamar a María omnipotente, junto a otro autor conocido como Ricardo de San Lorenzo. Dice así: sí, María es omnipotente, dice a su vez Ricardo de San Lorenzo, porque toda reina, según las leyes, goza de los mismos privilegios que el rey, por lo cual, siendo de la misma potestad la del Hijo y la de la Madre, ha sido hecha omnipotente la Madre por el Hijo, que es omnipotente. Pero es que en la página 336 dice: María es omnipotente porque puede hacer cuanto quiere en el cielo y en la tierra. Ella es omnipotente por gracia, como Dios lo es por naturaleza. Y sí, algún católico dirá que otra vez estoy acudiendo a un documento particular que, aunque le pertenece a un católico, no tiene por qué ser lo que cree la Iglesia Católica. Pero hay que detallar bastante bien que este documento, este libro, ¿no?, Las Glorias de María de Ligorio, es un libro que posee el sello del imprimatur. Este sello lo que nos indica es que la Iglesia Católica Apostólica Romana está de acuerdo con el contenido que expresa este libro. Cada libro de la Iglesia Católica que posee este sello nos indica que ese libro está acorde, está en armonía con lo que enseña la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. Y el libro de las Glorias de María de Ligorio tiene este sello. Entonces lo que podemos concluir: sí, los católicos apostólicos romanos adoran a la Virgen María y adoran también a las imágenes. Es más, deben de hacerlo porque en el caso de que ellos no lo hagan, claramente estarían en desacuerdo con todo esto. Y entonces ya no podrían presumir de esa unidad que ellos poseen referente a los dogmas y a la doctrina. Y en el caso de que digan que sí, están de acuerdo con eso que acabo de decir, pues claramente estarían demostrando de que adoran a la Virgen María y adoran a las imágenes. Por lo tanto, estarían demostrando de que hay una idolatría católica dentro del catolicismo.